Muchas gracias, Elvi, por estar hoy con nosotros. Elvi Onissen, nacido en Buenos Aires, es creativo audiovisual, está vinculado a varios proyectos de desarrollo de la industria audiovisual de Bilbao, es coordinador en el proyecto BBF Audiovisual Lab, es cofundador del Club Next Station, es coordinador del Máster Profesional de Innovación Audiovisual INAP de la Universidad de Mondragón, es presidente de la asociación DevLab por el fomento de la industria audiovisual en el País Vasco y es colaborador en proyectos como el Bilbao Web Fest, el Cinegoac, el Bilbao Tech Week, es coordinador también de Animacom, el primer festival internacional de animación de Bilbao, es productor y director de cine con proyectos como 13, The Plot Point y autor de obras como Grafismo de Waterloo, Ura, Fundido en tres partes y Las bondades del abismo. O sea, tenemos un perfil multifacético. Sí, claramente. Hoy con nosotros y me parece muy interesante además tu evolución desde lo literario hacia lo visual. Y me gustaría que nos dieras las claves de qué es lo fundamental en tu formación, lo que estudiaste y cómo te preparaste, y sobre todo cómo das el salto de la literatura al cine. Bueno, primero es decir que, claro, yo me formo como arquitecto, o sea, ya desde muy pequeño estaba muy direccionado hacia la arquitectura, pero me di cuenta en la mitad de la carrera que lo mío era el arte, que las estructuras, o sea, que construir estructuras sólidas, pues no me terminaba de conformar, que quería realmente diseñar cosas volubles, que de alguna forma sean objetos vivos, ¿no? Y desde muy pequeño pues utilicé multiformatos, estuve trasteando muchísimo con ordenadores y me encantaba pues documentar la realidad. De alguna forma me llamaba muchísimo la atención también el cómo se recortaba la realidad tras el formato del audiovisual. Y bueno, pasé a guión, estudié guión en Aptra, luego estudié cine, dirección de cine, y fundé mi productora pequeñita con amigos y empezamos a hacer cortometrajes, a investigar. Y algo que sí que me marcó muchísimo fue el hecho de investigar, ¿no? de experimentar, de querer romper moldes, ¿no? Con la juventud pues, me motivaba muchísimo el hecho de ponerme a prueba, de investigar pues, emociones y siempre muy ligado a mí, desde mi personalidad. Es decir, me llamaba muchísimo la atención la propia existencia y todas las preguntas que yo me hacía a nivel filosófico, pues intentaba traducirlas, uno, desde el lado de la literatura, porque desde muy pequeño también he escrito, y dos, desde el lado del formato audiovisual, que me permitía de alguna forma transmitir esas emociones complejas que yo tenía dentro. Estás involucrado en muchos proyectos que interactúan en el ámbito visual, a muchos niveles. Me gustaría que nos hablaras un poco de tu papel, tu rol o de los objetivos de BBF Audiovisual Lab y de tu papel docente en el Máster INAP. ¿Qué relación hay? Bueno, el Audiovisual Lab del BBF, primero situaros qué es el Audiovisual Lab. Es un espacio en el que buscamos innovar de algún modo, o sea, romper moldes y probar tecnologías, probar nuevos formatos narrativos e intentar investigar sobre esto, ¿no? O sea, la base es la experimentación. Además, impulsamos proyectos desde el Audiovisual Lab, proyectos de carácter integrador en el que pues, los profesionales de alguna forma pues, testean esta capacidad de investigar, ¿no? Es decir, en grupo, compartir información, debatir sobre nuevos procesos e integrar las nuevas herramientas que están surgiendo y muchísimas durante estos últimos tiempos e integrar también a ellos dentro de esta nueva oleada de nuevos conceptos, de nuevas narrativas. Entonces, nosotros estamos ubicados en el ecosistema BBF, que es Bilbao Berrikuntza Factoría, es el edificio de innovación tecnológica de Bilbao, donde se alojan empresas de primer nivel como Erle Robotics, IronTech, TicketBiz, recién adquirida por eBay por 300 millones de euros. Estamos en un entorno muy Google, muy estilo Google Camp, y eso nos dota de, pues eso, ¿no? De si queremos investigar sobre impresión 3D o tecnologías aditivas, pues vamos y tenemos una empresa con la que podemos colaborar, videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, lo que hacemos es todo el tiempo interactuar con las empresas, el ecosistema emprendedor e hibridar,
que es algo que luego ya desarrollaremos, pero que es la palabra hibridar a mí me parece interesantísima porque es lo que fomenta o permite la integración de nuevas herramientas dentro del marco audiovisual, que ha cambiado radicalmente. Me parece fundamental, o por lo menos curioso, la relación que tenéis con las nuevas tecnologías. Porque en otros ámbitos lo audiovisual parece que está muy encuadrado en la cámara, la grabación, pero sin embargo sí que saltáis allí a todo tipo de innovaciones tecnológicas que están vinculadas realmente a lo que estáis haciendo y desarrollando. Sí, nos gusta, para mí la base conversacional es el pilar fundamental de todo, ¿no? Es decir, cuando te relacionas y conectas conocimiento de otros sectores, estás de alguna forma ya prototipando algo nuevo. Entonces, en esas conversaciones en el edificio y entre diferentes empresas, lo que surge son proyectos que integran no solo tecnología, sino creatividad y nuevos formatos. Lo que decía antes es esta transformación tan drástica de la industria nos permite, de alguna forma, facilitar esta integración en la innovación. Y tenemos acceso también a, pues eso, ¿no?, a la realidad virtual, al conocimiento compartido de empresas de videojuegos, al conocimiento compartido de empresas de desarrollo front y back-end en diseño, UX, experiencia de usuario. O sea, ahora mismo el audiovisual es el rey y se ha filtrado por todos los sectores de las industrias y realmente la experiencia de usuario, por ejemplo, que es parte del desarrollo, puede ser una aplicación, el audiovisual ya está integrado en este nuevo tipo de procesos. Entonces, creemos muy importante seguir ahondando en esto y profundizar, porque ahí está la clave de encontrar nuevos nichos de negocio, nuevas oportunidades de proyectos y entender realmente el marco en el que estamos actualmente sumidos, que es un marco de transformación absoluta. Quería preguntar, en tu línea de trabajo propia como artista, aunque te dediques en un ámbito determinado, por ejemplo en el audiovisual, ¿las influencias vienen solo del campo audiovisual, vienen de otros campos? ¿Cómo? No, bueno, ¿O cuáles son más importantes para ti? Para mí, bueno, yo cuando empecé a escribir me pasó algo parecido, que yo escribía desde muy pequeño, luego ya como adolescente empecé a formalizarlo, ya con 21 años escribí mi primera novela y a partir de ahí no paré hasta que me di cuenta que la profesión del escritor estaba muriendo. Y algo que yo había admirado durante muchísimos años, que era este saber vivir de los escritores, Lo bohemio. sí, esta bohemia, ¿no? Pero realmente de sentarte en un bar, charlar, debatir sobre cosas y luego plasmarlas en historias, ficción o no. El formato me di cuenta que estaba muriendo, pero yo quería vivir cómo se sentía ser un escritor. Cuando me vine a Bilbao, ya había empezado mi primera novela, iba por la página 200 y pico, y decidí terminarla en Bilbao, y ahí fue cuando me sumergí en un proceso creativo que duró 4 años, en el que solo me dediqué a escribir. Y me pasó un poco lo mismo, es decir, esto de la gratuidad en las industrias, ¿no? Tenía que escribir un libro, convencer a una editorial, la editorial tenía que aprobarme, tenía que gustarle en esta pirámide jerárquica al director, que le guste lo que yo hacía, me iba a pedir correcciones. Bueno, dije, no, yo tengo internet, tengo la capacidad de ahora mismo de publicar lo que yo quiero. En ese momento estaba mal visto autopublicarse, era como, madre, he escrito un libro, sí, ¿dónde lo has editado? No, no lo he editado. ¿Cómo? Era algo como, y entonces no es nada, no existe. Pues sí, existe. Hice lo mismo, el mismo proceso, escribí 15 libros, más de 3.000 páginas que yo recuerde, y lo que he hecho es hacer una web, subirlo a toda la web de forma gratuita y que la gente lo pueda consumir de forma gratuita. Yo ya de alguna forma veía lo que iba a venir, o sea, estaba claro que iba a venir esto que vivimos hoy, ¿no? Entonces, en ese momento sí que me gustó muchísimo, de alguna forma, donar esa parte de mi tiempo y venía de referencias claras como era Borges, Cortázar, de Saramago, de grandes personajes que
que he admirado durante toda mi vida y que yo quería volcar ese conocimiento que yo tenía y que creía que era crítico a nivel social, pues volcarlo de forma gratuita. Me di cuenta que la profesión para mí estaba muriendo, no era tan completa como esperaba y que ya había hecho lo que quería. Entonces, eso sí que fue el principio de crear mentalmente pues, lo que fueron mis películas, lo que fueron mis cortometrajes, mis experimentos. Porque la literatura para mí sigue siendo, aunque tengamos tal tecnología que exista y que avance como avanza, la tecnología no nos permite diseñar ese pensamiento complejo en situaciones complejas que tenemos dentro de nuestras mentes. Ahora mismo el mejor entorno digital es nuestra propia mente. Es increíble la capacidad que tenemos los humanos para poder reproducir deseos y generar situaciones mentales. No hay ningún dispositivo que pueda emular siquiera lo mínimo de lo mínimo que podemos llegar a hacer mentalmente. Entonces, me adentré en el mundo audiovisual nuevamente porque claramente el mundo iba hacia allí y sabía que todo lo que había hecho con la literatura lo podía de alguna forma incrustar dentro del apartado de la creatividad y guión y pasé, di el paso. ¿Y sigue teniendo mucho peso específico tus influencias literarias en la producción audiovisual? ¿O te llegaron nuevas influencias desde lo audiovisual, desde el cine, desde el videoarte? Bueno, el videoarte, el cine, experimentos audiovisuales de grandes célebres del mundo del cine y del arte me han llenado muchísimo. También me han llenado charlas de divulgación científica de diversos inventores y científicos de todo el mundo. He consumido muchísima información de ese estilo porque justamente lo que me permitía era abrir mi mente y no solo pensar desde la ficción, sino realmente ver cómo transformar y crear nuevos productos, servicios, obras que sean multidisciplinares, multiformato. Pues yo creo que hemos llegado al momento fundamental para que nos enseñes un poco de tu obra. De mi obra... ¿Algunos trabajos? Sí. Lo que sí tengo aquí es ahora mismo el montaje en el que estoy trabajando hoy, ya. Que de hecho en el avión tengo que seguir trabajando porque vamos a entregarlo esta semana. Es una beca que nos dieron la Fundación Bilbao Arte, a Pablo Bañuelos Trigo y a mí, en el que pues, hacemos una investigación audiovisual justamente y muy subjetiva sobre la muerte. Empezamos con Cretiar. Cretiar fue... íbamos caminando por un sector rocoso junto a la playa en Donosti y descubrimos junto a la playa un caballo muerto. En el medio de la playa, en un sitio increíble. Y lo primero que dije es, me voy corriendo al coche a buscar todo el equipo, porque yo siempre voy con todo equipado, todo el rato. 1 hora de vueltas de travesía hacia atrás, cargar todo, volver. ¿Y qué pasó? El caballo muerto disecándose al sol entre la playa, la roca y el mar me generó un impacto de tal belleza y a la vez terror que ese impacto lo que me generó fue las ganas de reproducirlo en una obra muy limpia, muy... pues eso, ¿no? De que retrate el cómo nos vamos en la belleza de la propia naturaleza, en cómo en el ciclo vital de la naturaleza entramos y nos vamos, que somos una mota en este universo. Entonces, me pareció de tal belleza el caballo que lo retratamos. Luego hicimos un diseño sonoro que generó esas sensaciones que tenía el caballo por dentro, que era en 4 dimensiones a nivel sonoro. Escuchábamos qué le pasaba al caballo durante 8 minutos. Eso se expuso, bueno, fue un premio nacional de Valencia Crea. Luego, bueno, nos han expuesto en muchísimos sitios, no recuerdo cuántos ni cuáles, pero ha sido muy interesante justamente por eso, porque te permite reflexionar sobre el estado material en el que estamos, ¿no? y hacia dónde vamos. Belleza y terror, juntos. Y seguimos con esta siguiente pieza, que es Genus,
Genus es el... Genus es cómo una persona se enfrenta a la muerte sabiendo que va a morir porque está enfermo. Es lo que creemos nosotros que es todo el viaje de una persona que entiende que es efímero. La idea es justamente retratar a esta persona en todos los estados mentales por la que pasa, desde la nieve, que es en el principio, hasta el encuentro con esta naturaleza que es gigante, que absorbe, ¿no? Y vemos al personaje pasar por todos esos estados, siempre conectado al oxígeno que le mantiene con vida. Es decir, que no recuerdo el nombre del... El respirador, sí, ¿no? Sí, bueno. Él se mantiene con vida porque está conectado. En diferentes momentos él pasa justamente por la dificultad de que pierde aire, de que necesita comprobar cómo es vivir sin la asistencia artificial. Y de una forma muy simple, muy simple, porque yo creo que para mí es muy importante en mi narrativa mantener la elegancia de lo simple, de muy poquitas cosas que retraten la sensación más compleja que es la del personaje, que es el desamparo, el desasosiego, la tristeza, la desorientación, y va pasando por diferentes estados. Bueno, vemos que realmente queriendo entender a la muerte, ¿no? Y el golpe duro que es la muerte, hasta llegar al final en el que se encuentra, pues, con la persona importante en su vida, que es su hija. Ahora veremos. Y lo curioso de esta secuencia final es que lo retratamos en un sitio donde la marea sabíamos que iba a subir de una forma muy rápida. Entonces, durante toda la progresión de la secuencia, vemos cómo el agua va de alguna forma ganando terreno hasta cubrirlo todo. Y creo que para mí es esto que decía antes, ¿no? De seguir esa línea de belleza y terror, ¿no? De tristeza y desasosiego, de encontrarte realmente con la verdad que nos espera a todos, que somos efímeros y que tenemos que disfrutar muchísimo de esta gran magia que es la vida, que nos permite innovar, que nos permite crear, que nos permite transmitir. Y esta pieza ahora, bueno, dura 21 minutos, terminará al torno de 18-19 minutos y la exhibición de esto va a ser pues eso, ¿no? En museos y la forma en cómo vamos a exhibirlo será, pues eso, ¿no? Con pantallas, cascos, intentaremos tener cascos ya con wifi que estamos intentando conseguirlos para que más gente pueda estar a la misma vez consumiendo la pieza. Y luego, pues, un coloquio en el que explicamos, ¿no? Todo el proceso en el que hemos estado. Pero creo fundamental eso, ¿no? Esto es un proceso que yo he tenido desde siempre. Es un gran tema que es para mí la muerte, que es cómo realmente transitamos la vida y qué vamos a dejar, ¿no? en este instante geológico en el que vivimos. Y yo artísticamente de forma constante lo que hago es explorar, pues, esta inquietud que a mí la verdad que me motiva a preguntarme cosas día a día. Y es parte de lo que decía al principio, es la verdad, es mi verdad. No significa que sea la verdad de otros, pero es la mía y me gusta explorarla y continuar esa línea de trabajo que me parece muy interesante. ¿Nos puedes enseñar también tu trabajo o la línea que estás haciendo en Instagram? Sí. En Instagram lo que he hecho es, lo que comentaba antes del dogma, es la capacidad que tenemos nosotros ahora de utilizar las herramientas. Este es un claro ejemplo. Yo, por ejemplo, el año pasado, yo llevo con el Instagram hace no más de 6 meses. En 6 meses he tenido la suerte de poder crear 91 publicaciones, que son 91 piezas experimentales que yo considero que tienen la misma calidad con la que yo trabajaría para un museo.
lo hago para mi red de personas que me siguen y que a día va creciendo. Lo primero que me ha surgido a mí, pues el interés por esta plataforma, es decir, Facebook, yo tenía una reputación en Facebook que ya tenía muy controlada y quería de alguna forma transmitir esta exploración que de forma constante hago y que igual no publico. Entonces digo, claro, Instagram me permite grabar en 1 minuto, es decir, transmitir en 1 minuto una serie de valores que yo puedo imprimir con el audiovisual. Y elegí justamente hacerlo cada X tiempo, pues me dedico justamente a subir un contenido de 1 minuto en el que yo transmito alguna inquietud personal o profesional, casi siempre son personales, respecto a temas filosóficos, dudas existenciales, y lo que he hecho de alguna forma es una inteligencia artificial de mí mismo, es decir, plasmar o contestar las cosas que me van surgiendo según las voy viviendo. Me voy de viaje, retrato, es decir, me voy a Argentina y retrato lo que sucede allí según, por ejemplo, en este caso, la soledad que yo experimentaba, y le he llamado exánime porque es la muerte en vida, ¿no? Es decir, yo en ese momento tenía esas sensaciones y esa emoción como muy marcada y quería transmitirla. Entonces, lo que he hecho a partir de empezar a narrar audiovisualmente en Instagram es generar un workflow que viene a ser lo siguiente. Yo lo que hago es genero el contenido, lo grabo con la cámara, por ejemplo, como ahora, lo he grabado, vale. Pues lo grabo, voy al iMovie, que lo tengo allí, subo los contenidos en el iMovie, comienzo a editar, subo desde el iCloud, es decir, utilizo Drive o cualquiera de las plataformas. Yo recomiendo Drive porque es la plataforma mucho más fácil y rápida de subir contenidos. Subo la música, que la música no la hago yo, sino la hacen músicos con las que yo he generado una red de colaboradores que hacen bandas sonoras de 1 minuto y el dogma es que ellos plasmen una sensación real como la mía, es decir, pero no le digo qué sensación, no les pido una sensación en concreto. Ellos, según van avanzando, suben a esta biblioteca colaborativa, van subiendo esta carpeta, diferentes minutos de música. Y yo cuando necesito esa música, voy a la carpeta, escucho, identifico la emoción con la emoción que yo siento en ese momento y lo que he plasmado en el montaje ya lo tengo definido, pongo la canción de 1 minuto, retoco, y os aseguro que casi siempre sucede una magia absolutamente inexplicable, que es que el montaje se autodefine en sí mismo, porque coinciden las emociones, coinciden. Luego le sumo la voz en off, que siempre es pues lo mismo, ¿no? Como mi voz y lo que yo siento en ese momento. No lo escribo ni lo ensayo, lo grabo, si me equivoco lo regrabo pero lo que me sale. Y luego lo publico. Y fruto de eso es tener la capacidad de prototipar, que es lo que hablaba antes, ¿no? Es prototipo y testeo. Es decir, he tenido la capacidad en 6 meses de generar 91 piezas audiovisuales, es decir, 91 minutos, que de otra forma me hubiese costado muchísimo tiempo producirlos. He encontrado una forma muy simple, un dogma propio, en el que de forma colaborativa doy visibilidad a la gente, porque, por ejemplo, un segundo, que las canciones, que no sé si no me permite aquí enseñarlo, pero cito acá, siempre cuando hay un músico que colabora conmigo, lo menciono, lo cual genera tráfico en su perfil también. De alguna forma generamos una sostenibilidad en la creación para mantener esa reputación que hemos generado y también generar negocio. Por ejemplo, me han llamado para grabar esto, que eso ha sido una serie de piezas no experimentales, pero libres. Es decir, un cliente de una galería me pidió que retrate lo que estaba pasando en su galería durante ese día porque presentaban unas joyas. Vale, pues me dijo, tú puedes ser lo creativo que seas y quiero que sea lo que te suceda a ti en el momento, es decir, la línea en la que estás trabajando tu Instagram. Me pagó por ello y yo disfruté muchísimo ese proceso. El cliente me agradeció infinitamente porque aquí ese es mi canal, pero es que en su canal funcionó muchísimo mejor porque tenía muchísimos más seguidores,
Luego lo ha podido mover en otras redes, ha magnificado el evento que había generado en sí mismo y potenció su marca muchísimo, lo cual abrió red para generar más negocio. Y yo he generado negocio de mi arte, es decir, por medio del testeo, gente ha detectado, prescriptores míos han detectado que había negocio también allí, que podían pagarme por ello y yo hacerlo por dinero. ¿Y en qué campo te encuentras más cómodo? ¿O No en lo qué sé. formato o en qué plataforma? No, eso no lo sé. Es algo que no he dicho hasta ahora, que creo que es fundamental, que todos los profesionales que están saliendo de las universidades y los profesionales que están adaptándose a este nuevo cambio, que sean polivalentes, multidisciplinares, que no se aten a ningún negocio en particular, que no se centren solo en un sistema de trabajo porque ha funcionado, sino por el contrario, sigan investigando y sigan abriendo nuevas vías de negocio y de investigación, porque una vez que funciona un sistema, en sí mismo ya se sustenta. Lo que hay que hacer es cuidarlo, pero tampoco no hace falta potenciarlo. El potenciarlo ha sido ya antes, cuando has generado ese producto.